Estoy un poquito difónico, así que se me pasó hace unos minutos, así que me disculpan. Perdón. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar con la segunda parte de este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias y venimos de tu presencia buscando tu rostro, Señor, sabiendo que nada somos, nada tenemos, oh Dios, y queremos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos dirija, oh Padre, y que sea tu palabra que habla en nuestros corazones. Quita, Señor, y pasa, Señor, sobre mis labios, Señor, un tizón encendido, Señor, para que quite cada cosa que no te agrade de mí, Señor. Como un vaso me presento ante ti, oh Señor, y que tú hagas conforme a tu voluntad en esta noche, dando la porción que necesitamos en nuestros corazones y que salgamos de aquí edificados y retados a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, esta noche vamos a terminar ya el estudio que iniciamos la semana pasada. Vamos a dar un pequeñito repaso de lo que hicimos la semana pasada, de qué hablamos. Créame, no sé cómo me llegó la voz, estaba bien hace el día entero, no sé qué pasó. La semana pasada, el viernes pasado estuvimos hablando, hicimos una introducción del libro de Filemón y habíamos tocado unos cuantos puntos. Por lo menos habíamos hablado que el apóstol Pablo estaba preso, su primera prisión en Roma, que este libro había sido escrito en los años 60-61 por el apóstol Pablo. Y también habíamos hablado que el apóstol Pablo, desde la prisión, escribió 4 cartas que se llaman las cartas de las prisiones: Colosenses, Filipenses, Efesios, y la cuarta carta viene siendo la carta de Filemón, y es la cuarta carta más pequeña, que consta de un capítulo, 25 versículos. A mí ha hablado también de la introducción del apóstol Pablo, que allí no se introduce como un apóstol, sino que se introduce como un prisionero de Jesucristo, hablando justamente, literalmente, de la prisión que estaba pasando, pero también allí el Señor mismo, Dios mismo, preparando el escenario de lo que iba a ser, lo que vamos a ver en esta noche, lo que Pablo iba a tratar con Filemón, que lo iba a llevar a Filemón a pensar en todas estas palabras y también a como pesar en la decisión que iba a tomar, en si realmente tomo decisiones basadas en mis sentimientos, en las cosas que pasan en mí, o tomo decisiones basadas en la palabra de Dios y realmente en la causa de Jesucristo. También habíamos hablado de la característica de un creyente en la característica de Filemón, un hombre de Dios, y el apóstol Pablo realmente menciona allí que este hombre era un amado de Dios. Dice, amado Filemón, utilizando la palabra ágape, refiriéndose al amor de Dios sobre sus hijos, y hablando también sobre el amor y la fe que tenía Filemón para con Dios y también para con los santos. Pablo había escuchado de esto, no sé, al parecer los hermanos que vivían en Colosa, que viajaban a Efesio o que iban, a Roma, le habían comunicado a Pablo sobre lo que estaba pasando en la casa de Filemón, y allí entonces Pablo se contentaba. Y el versículo que habíamos terminado era el versículo 7, que dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo de Dios. Y habíamos mencionado de que en realidad, si algo había impactado al apóstol Pablo, era realmente la vida de este hombre, no solamente el amor y la fe en el Señor, sino también que esto se manifestaba en el pueblo de Dios. Y habíamos mencionado de que podemos quizás ser, en la parte práctica, podemos ser quizás buenos predicadores, buenos maestros de la palabra, podemos usar todas las, ir a un instituto bíblico, utilizar todo lo que tiene que ver con la exégesis y hacer un mensaje aquí y traer tantas cosas, pero quizá nuestra vida práctica no refleja lo que realmente predicamos, y ese es uno de los grandes problemas que vemos en las iglesias del Señor en general. En cualquier parte que usted va a ver que hay como ese problema. Hermanos que son buenos en la palabra, son buenos en hablar del Señor, pero hay como muchos problemas en nosotros los predicadores, y me voy a incluir, de que no vivimos muchas veces lo que practicamos, y es un problema que todavía se enfrenta hoy en día en el pueblo del Señor.
Perdóneme, hermano, no sé qué ha pasado, ¿ok? Con mi voz. Así que la gloria sea del Señor. El Señor sabe todas las cosas. En esta noche, entonces, vamos a terminar esta carta. Quizá usted diga, bueno, pero hay demasiados versículos. En realidad, hay muchos versículos que se explican por sí solos y son como bien simples, principalmente la parte final de la despedida, ya cuando Pablo manda los saludos. Son unos cuantos versículos ahí, que eso vamos a pasar un poquito rápido. Pero vamos a ir al libro de Filemón una vez más. Se encuentra antes del libro de Hebreos y después del libro de Tito. Usted lo va a ver allí. Y vamos a comenzar los versículos 8. Y recuerde que yo le había dicho a usted sobre este amor del apóstol Pablo mostrado a Filemón. Habíamos hablado de que Filemón recibió al Señor, lo más probable, en una de las prédicas del apóstol Pablo en Éfeso, cuando Pablo estaba ya predicando. Y lo más probable, Filemón escuchó la predicación, fue tocado por la palabra de Dios. Sabemos que si la fe viene a alguien, es por escuchar la palabra del Señor. Entonces el Señor trabajó en Filemón, recibió a Jesucristo, y cuando volvió a Colosa, allí entonces trabajó inició una obra en su casa. Así que le invito al libro de Filemón, versículo 8. Lo que vamos a hacer en esta noche, vamos a hacerlo de una manera, leemos los versículos y vamos a estudiarlo de una vez, versículos por versículos, y haremos algunas aplicaciones. Pero en esta noche nos enfocaremos en aprender realmente un punto muy importante y desafiante para nosotros en esta noche. En esta noche vamos a ver lo que es la intercesión por un hermano, por alguien que usted ama en el Señor. Pero también vamos a ver lo que tiene que ver el perdón. Yo creo que si algo difícil hay en nosotros es eso. Podemos nosotros ser buenos quizás en decirle a alguien, mira, yo te recomiendo que hables con fulano, que perdone a fulano, esta situación no está bien, arregla los asuntos. Pero es bien difícil el asunto del perdonar. No sé si usted le ha pasado por alguna experiencia donde o usted le causa daño a otro, a una persona, o una persona le causa daño a usted, y usted tiene que enfrentar el asunto de perdonar. Y ahí viene entonces lo que tiene que ver con ¿qué hago entonces? ¿Actúo de acuerdo a mis propios deseos, mis sentimientos, o actúo de acuerdo a la palabra del Señor? Vayamos a Filemón, versículo 8, dice: por eso, aunque en el nombre de Cristo, yo estoy leyendo una versión que se llama Dios habla hoy, voy a ir a la Reina Valera mejor para que, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En este versículo 8 vemos cuando Pablo se expresa y dice que él tenía libertad en Jesucristo. Justamente Pablo aquí está hablando sobre el derecho que tenía como apóstol. El apóstol Pablo era apóstol aquí y tenía todo el derecho de mandar a Filemón a que hiciese lo que él le va a pedir en los versículos que vienen a continuación. En otra versión dice: por eso, aunque en el nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte que debes hacer, prefiero rogártelo. El apóstol Pablo sabía algo aquí interesante. Y no un asunto de asumir. Cuando somos creyentes en el Señor Jesús, nosotros, en nuestra mente y basado en la palabra de Dios, entendemos que si hay una situación con un hermano, el hermano va a actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Es lo que se espera de un creyente hijo de Dios. El apóstol Pablo aquí, aunque tuvo y tenía el poder, toda la autoridad, de decirle a Filemón, no solamente como apóstol, pero recuérdese que Filemón también era un hijo en la fe del apóstol Pablo. Dios utilizó al apóstol como instrumento para que Filemón viniese a los caminos del Señor. Por lo tanto, como apóstol y como padre en la fe, tenía toda autoridad de decirle también a Filemón lo que vamos a ver en un momento. Pero Pablo no dice eso. Recuérdese que a la introducción del libro, Pablo no dice Pablo apóstol, sino dice prisionero de Jesucristo. Él, con todo el derecho que tenía de llamarse apóstol, no utilizó su poder de apostolado, como en las otras cartas que vemos del apóstol Pablo. Y ya yo la semana anterior le expliqué más o menos las razones por las cuales él no utilizó el llamarse el apóstol. En verdad, esta es una carta que
va dirigida a un amigo personal, va dirigida con mucho amor, con alguien de confianza, va dirigida a alguien que Pablo estima y ama demasiado. Y también Pablo tenía en su corazón toda la convicción de que lo que él le iba a pedir a Filemón, Filemón lo iba a hacer con todo el amor del Señor. No tenía que Pablo que ir con tanta autoridad y decirle, mira, tú debes hacer esto. Mas sin embargo, Pablo fue como un hermano que ama en toda humildad a el hermano Filemón. Y le dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor. En esta versión dice, más bien te ruego por amor. Y esto es algo que es muy importante, hermanos. Miren, por eso le digo, esta carta para mí es una carta personal. Porque yo tuve que vivir muchas cosas de esta que está aquí. Angélica y yo tuvimos que vivir muchas cosas de esto. Y por eso lo he compartido con ustedes, porque a mí me ha tocado todo esto. Mire, aunque Pablo tenía autoridad, Pablo les ruega, y usa la palabra, el término aquí, por amor. Si usted va en otras versiones, justamente el mismo amor que Pablo está usando aquí, es el mismo amor que utilizó al principio, el amor de Dios. Pablo está diciendo, mira, Filemón, lo que yo te voy a rogar, yo espero que tú lo hagas en el mismo amor que el Señor lo haría. Pon el Señor en ese lugar y de esa manera que yo quiero que tú lo hagas. Yo te ruego en el amor del Señor que tú hagas esto. Yo, Pablo, ya anciano, el mismo versículo sigue. Y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo era ya avanzado en edad. Algunos dicen, tenía como unos 65, 70 años. Algunos dicen. Y lo más probable es como, ustedes saben en las prisiones, ¿quién está feliz en una prisión? Todos ahí están pasando calamidades. Y yo me imagino el apóstol Pablo, a pesar de que estaba allí y estaba preso por Jesucristo, me imagino que no eran las cosas buenas lo que estaba pasando allí. Yo me imagino el frío, el dolor, el maltrato, tanto verbal como físico, entre otras cosas, las preocupaciones de los hermanos en la demás iglesia. Yo creo que si había una carga grande en Pablo era la estabilidad y la salud espiritual de los hermanos. Y yo creo que eso lo tenía siempre a él preocupado, y por eso mandó tantas cartas y escribió tantas cosas, para que los hermanos se mantuviesen firmes en la fe, en el Señor. Pero dice una vez más allí, prisionero de Jesucristo. Pablo dice, yo Pablo ya anciano y ahora preso por la causa de Jesucristo. Lo mismo que vimos en el versículo primero, al principio. Pablo le sigue recordando a Filemón, aunque estoy pasando por dificultades, aunque estoy pasando por pruebas, aunque no estoy quizá en el mejor lugar, estoy aquí en cadenas, la causa de Jesucristo. Y le recordé y le decía la semana pasada, hermano, que esto es muy importante para nuestra vida como creyentes, porque en nuestra vida se van a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a pasar quizá por momentos, bueno, que quizá a veces ni siquiera podemos describir. Hay hermanos ahora mismo que están pasando por persecución. Hay hermanos ahora mismo que quizás están siendo tirados, no sé, a la hoguera, que están siendo asesinados. Pero créanme que su corazón, estoy confiado y seguro, la causa que tienen ellos ahí es la causa de Cristo. Por la causa de Jesucristo están haciendo eso. Quizá usted ni siquiera se puede imaginar, porque estamos aquí en Estados Unidos y todavía no ha llegado una persecución, estamos bien tranquilos, relajados. Pero si tú estuvieras en la condición de estos hermanos y en la condición también de aquella época, en el tiempo del apóstol, que los romanos gobernaban todo y tiraban a los cristianos, lo tiraban al coliseo romano ahí y con la fiera para que se lo comiesen, entonces quizás nosotros estuviéramos diciendo otras cosas. Yo sé que quizás ninguno nos relacionamos con eso, porque cuando las cosas están marchando bien, es difícil poder quizás aún hasta clamar y dar gracias al Señor. No la conducta que tenemos nosotros muchas veces. Dios tiene que traspasarnos por pruebas para que entonces podamos buscar muchas veces al Señor. Ojalá que no sea así, ojalá que estemos siempre buscando al Señor. Pero el apóstol le recuerda a Filemón, por la causa de Cristo, lo que Filemón va a tener que hacer, la decisión que Filemón va a tener que tomar en unos momentos, lo va a llevar a él a pensar en todo esto que el apóstol Pablo le está diciendo desde el principio y que le vuelve a recordar aquí. Dice aquí entonces, lea conmigo versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este hombre? El versículo 10 dice, te pido un favor, en otras versiones, o en esta versión, para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe, aquí en la cárcel.
Onésimo es un personaje, el tercer personaje que resalta en esta carta, de los personajes principales. La palabra onésimo en el original significa útil. Onésimo, de acuerdo a la historia, era uno de los esclavos que tenía Filemón. Recuérdense que Filemón tenía esclavos. En aquella época de la historia, tener esclavos era algo era algo normal. No estamos hablando de los tiempos de ahora. Cuando una persona tenía esclavos, o los compraba, o habían esclavos que eran libres y tenían derecho también a venderse a otras personas. Yo estaba leyendo algo interesante. Si usted tenía una deuda con alguien, usted tenía varias opciones. Si tenía un familiar que lo podía comprar a usted y pagar el familiar su deuda, pues el familiar pagaba su deuda y usted entonces se venía a ser esclavo del familiar, hasta que usted pagara su deuda y sea libre. Entonces, otras cosas más. Los esclavos tenían diferentes tipos de niveles. Habían esclavos que en realidad, todos sabemos, la esclavitud, la mayoría de esclavos eran súper maltratados. Por su nivel quizá académico, por su manera, no tenían quizá condiciones de estudios y cosas así. Pero habían otros que en realidad también tenían otras posiciones, habían unos tipos de niveles. Si por ejemplo, ese esclavo que se compraba a otra persona tenía quizá unos niveles académicos o algunos conocimientos, costaba mucho dinero. Había esclavos que costaban, eran como un denario, el salario de una persona de un día, $60, ¿verdad? $50. Habían otros que podían costar hasta $500, dependiendo de las condiciones. Pero también habían esclavos que tenían posiciones, dependiendo del amo que tuviese, posiciones de privilegios. Habían esclavos que, por ejemplo, tenían sus lugares para trabajar, podían tener su familia, podían ganar dinero aún con lo que cosechaban, y quizá eran la clave principal de su jefe, quizá eran los capataces y mandaban a los demás. Lo más probable, muchos dicen, Onésimo era uno de esos. Onésimo era un esclavo que estaba en la casa de Filemón. Lo más probable es lo siguiente: Filemón tenía una iglesia en su casa. Yo estoy 100% seguro que Onésimo escuchó la palabra de Dios ahí y no tomó ninguna decisión. Pero yo estoy seguro que él escuchaba a los hermanos cantando y alabando al Señor. Y lo más probable, Filemón le predicaba a Onésimo. Y él no recibía al Señor como muchos de nosotros, ¿verdad? Que se nos predicaba la palabra y no escuchamos al Señor. Lo más probable, Filemón hasta le decía: mira, Onésimo, yo quiero que tú busques a los hermanos, o vaya y visita a los hermanos, o le lleve esto, o no sé. Pero ¿qué pasa? Onésimo era un esclavo de confianza. ¿Qué pasó con Onésimo? Lo vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo está rogando por este hijo? Bueno, de acuerdo a la historia, y vamos a leerlo ahí, a muchos dicen que Onésimo le robó a Filemón. No se sabe si le robó dinero o le robó algunas cosas de gran valor en su hogar. Pero sí dice, por ejemplo, vamos a leerlo. Vayamos a la palabra de una vez más. Versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo. Cuando Pablo dice hijo, aquí no se está refiriendo a un hijo que Pablo realmente engendró, biológico. Está hablando de un hijo espiritual. Solamente quería aclarar eso ahí. A quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo Pablo dice en mis prisiones? Bueno, la historia continúa. Onésimo le roba o toma algo de gran valor de su amo Filemón. ¿Qué pasa entonces? La regla era que cuando un esclavo le fallaba a su amo, habían varias opciones. Una de estas era, el amo podía meterlo preso, el amo podía también mandarlo a la ejecución, de acuerdo a la ley podía ser ejecutado, muerto, hasta por dejar caer cosas que al amo no le gustase. Si hacía algo que al amo no le gustaba, el amo podía meterlo preso o podía morir. Y de acuerdo a lo que Onésimo había hecho, él merecía prácticamente la muerte. Onésimo supo que lo que hizo estaba mal. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué pasa cuando una gente hace algo mal en una ciudad? Roba o comete un error. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen: huir. Vaya pensando en una historia semejante a esta. Onésimo salió corriendo hacia Roma. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Roma era una gran metrópoli, una ciudad grande. Era la ciudad más grande, más poblada. ¿Qué usted cree que haría Onésimo? Onésimo salió a esconderse.
diría Onésimo, bueno, yo me voy para Roma porque allí nadie me va a encontrar. Voy a huir. Algunos escritores dicen que lo más probable, como Filimón tenía una iglesia en su casa, lo más probable, allí escuchando sobre el apóstol y él predicándole a los hermanos, lo más probable, Onésimo escuchó del apóstol Pablo que estaba preso en Roma. Muchos dicen que Onésimo, lo más probable, fue a Roma a buscar a Pablo para que le reconciliase una vez más con Filimón. Pero en realidad no hay base para decir que eso era en realidad. Eso es parte de algunas opiniones que algunos dan. La otra opinión es simplemente que se fue corriendo para que Filimón no le encontrase y no cayese preso o lo mandara a matar. Era parte de la ley, lo podía hacer. Él era el amo. Onésimo le pertenecía. Ahora, al parecer, mientras él está allí en Roma, imagínense, un esclavo que antes tenía una casa, que tenía allí comida, que tenía todo, y no solamente eso, sino que los privilegios, porque ya Filimón era un hombre de Dios. O sea, aunque tenía esclavo, yo me imagino que el trato que le daba a sus esclavos eran con el amor del Señor. Ya estos esclavos no eran maltratados como quizá eran antes, porque ya Filimón era un hombre de Dios. Entonces, lo más probable cuando Onésimo está en Roma, ¿quién está en Roma allí? El apóstol Pablo. Me imagino allí Filimón mendigando en el mundo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo, verdad? Como que algo similar. Allí está Onésimo mendigando y para seguro pasando frío, pasando calamidades, pasando hambre. Pero no solamente Onésimo. Esta historia también se asemeja a nuestra propia historia. Onésimo era íntimo con su amo. Usted y yo éramos perfectos en Jesucristo. Perdón, al principio, Dios y nosotros teníamos una íntima relación en el libro de Génesis. ¿No se acuerda cuando Dios creó al mundo y al hombre lo creó perfecto? Y dice que Dios descendía todos los días y era perfecto. Tenían una íntima comunión. Conversaban todo el tiempo. Dios y el hombre conversaban todo el tiempo. Era como que Dios estaba ahí representando a Filimón, el amo, ¿sí o no? Y nosotros éramos aquel Onésimo que teníamos todo. Estábamos allí bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. Pero un día desobedecimos a Dios, lo mismo que hizo Onésimo. Desobedeció a su amo. Salimos corriendo. Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron contra Dios? Corrieron a esconderse, ¿sí o no? Con hojas. Ellos se escondieron. Pensaban como que Dios no lo iba a encontrar. Onésimo hizo lo mismo. Salió corriendo porque pensaba que Filimón no lo iba a encontrar. Pero ¿sabes qué? Aunque Filimón no lo había encontrado, Dios sabía dónde estaba Onésimo. Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Sabía dónde estaba Adán y Eva? Dios no estaba llamándolo. Hey, ¿dónde están? Se estaban escondiendo. Onésimo, ¿dónde tú estabas escondido? Dios tenía todo calculado, hermano. Y así era con nuestra vida también. Nosotros nos apartamos totalmente de Dios, como anda el mundo hoy en día. Apartado, haciendo todo lo que le venga en gana. Sin buscar a Dios. Se han apartado todos. Nadie busca de Dios. Nadie ama a Dios. Todos se apartaron. Y esa es la representación nuestra, hermano. Verdaderamente, Onésimo es una representación nuestra. ¿Cómo anda el mundo hoy en día? Y si aquí hay alguien que no conoce al Señor, así mismo usted representa, usted es un Onésimo. Está fuera en el mundo, divagando, sin Cristo, sin esperanza. Así estaba Onésimo. Perdido, en lo más bajo del mundo, me imagino yo. Como el hijo pródigo, en lo más bajo del mundo estaba. Leamos el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire, el nombre de Onésimo significa útil. Qué interesante, aquí como que hay un juego de palabras. El que era en otro tiempo útil, ahora te es inútil. Pero ahora dice Pablo aquí, ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante. Verdaderamente, Pablo dice, mira, ese vino de allá y salió corriendo. Y aquí en Roma, yo estaba predicando. Y Onésimo escuchó el mensaje. No sabemos realmente en qué condición Onésimo escuchó el mensaje. Lo más probable cuando Pablo estaba predicando, él escuchó. Y lo más interesante es esto. Imagínense Onésimo ahora allí escuchando a un hombre que está preso encadenado, hablando de la libertad. Y seguro Pablo predicando allí a Juan capítulo 8, 36 que dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Dice que si conocemos, déjame leerlo para no ni siquiera citar lo que no es.
¿Cómo es este versículo? Un versículo bien leído por todos, me imagino. Dice que, así que si elijo la libertad, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Y yo me imagino a Onésimo allí mirando al apóstol, encadenado, sufriendo y hablando de libertad. ¿Qué contraste tiene eso? Como que no concuerda. Mas sin embargo, aquel hombre que anda libre está prisionero. Prisionero de los vicios, prisionero de seguro del hambre, prisionero del alcohol, no sé si andaba por ahí borracho, fumando droga, no sé. ¿Cómo anda el mundo hoy en día? Libre por estar en prisión por sus pecados. Satanás lo tiene atados. Y quizá usted y yo estamos pasando por situaciones difíciles, pero estamos libres en Jesucristo, hermano. El Señor nos ha libertado de las garras de los enemigos. Somos libres, hermano. En Cristo somos libres. Y tendremos esa gran libertad cuando estemos realmente con el Señor para siempre. Nos seremos librados de todas las cosas de este mundo. Y yo me imagino allí a Pablo predicando la palabra. Y este hombre, recuérdese, Onésimo viene ya de escuchar seguro la palabra de la casa de su amo. Recuérdese que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Yo me imagino que cuando Pablo predicaba, esa palabra que ya había sido sembrada, por eso es que la palabra de Dios no viene vacía, hermano. Tenemos que sembrarla porque un día ella hará la obra. ¿Cuándo? No sabemos, el Señor sabrá. Pero ese día estaba Onésimo allí, Pablo predicando, y Dios comenzó a ministrar en el corazón de este hombre a través de la palabra que ya había escuchado. Y Dios comenzó a bombardear el corazón de Onésimo allí. Y Onésimo seguro decía, verdaderamente yo necesito al Señor. Mira lo que estoy pasando. Yo estaba... Y como uno comenzó a pensar en todas las cosas que Dios le había dado, todo lo que Filimón le había dicho, todas las bendiciones que tenía y todo lo que estaba pasando. Y allí vino y se acercó a Pablo y recibió a Jesucristo. Y yo me imagino al apóstol Pablo, un hombre que siempre se interesaba en los hermanos y siempre quería saber y siempre indagaba. Le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, Onésimo. Y yo imagino a Pablo de una manera bien allí quizás alegre, dice, ¿sabes que tu nombre significa útil? Y yo imagino a Pablo diciéndole, y Dios te quiere usar en la obra del Señor. ¿Pero de dónde vienes? Seguro le dijo, bueno, yo vengo de Colosa, de Frigia, esos lados por allá. Sí, de Colosa. ¿Y en qué lugar, a qué familia perteneces? Estoy simplemente, solamente tratando como una conversación para que entendamos más o menos algo que quizás pasó allí. Y quizás él dice, bueno, yo vengo de la casa de Filimón. Ay, imagínese cómo se puso Pablo. Pablo diría, permiso, pero de Filimón que tiene la casa, una iglesia en su casa. Sí, ese mismo. ¿Cómo? Pero ese es mi amigo íntimo. Onésimo, pero Filimón es mi hijo en la fe. Hermano, yo no sé cómo si usted puede, yo no sé si usted puede como pensar y como quizás manejar estas palabras, pero el gozo que había en el apóstol Pablo era como ese gozo cuando Filimón recibió la carta de Pablo, que dice, Pablo, yo imagino cuando Filimón leyó que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Ese hombre sintió un gozo, que es como cuando usted y yo recibimos unas cartas de esos hermanos que quizás no escuchamos por un tiempo, pero que amamos tanto, que dice, el hermano fulano, wow. El hermano, gloria sea el nombre del Señor. O cuando hagan una visita aquí en la iglesia, ¿verdad? Que lo vemos, que lo teníamos mucho que no lo veíamos. Y digo, wow, hermano, qué gozo de verle. Imagínense cuando Pablo escuchó que Onésimo le dijo, mira, yo vengo de la casa de Filimón. ¿Cómo? Wow, de verdad. ¿Y qué te pasó? ¿Qué tú buscas por aquí? Es nuestro lenguaje, es para que entendamos más o menos lo que quizá pasó allí. El escenario. Bueno, yo le fallé a mi amo. Yo era esclavo de Filimón. No sé si le dijo a Pablo, yo le robé, pero sí le fallé a mi amo. Dice Pablo, ¿cómo? Pero tú sabes que tú eres creyente, tú eres una nueva criatura en Cristo. Yo me imagino que se pasaban quizás algunos días, Pablo allí, discipulándole, hablándole del Señor y todo eso. El asunto es que Pablo le dice ahora, y lea conmigo, vayamos otra vez al libro de Filimón, para que usted vea lo que Pablo trata con este hombre allí. Aquí entonces nos quedamos en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo ¿a qué? A enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo dice entonces, mira Onésimo, tú sabes que de acuerdo a la ley, si ese es tu amo, tú le perteneces a él. Y ahora tú eres hijo del Señor. Tú necesitas reconciliarte, tú tienes que volver para allá. Mira, yo voy a hacer esta carta y es la carta de Filimón. Yo voy a hacer esta carta, tú se la vas a llevar a Filimón.
Cuando Él la lee, entonces, yo estoy confiado de que Él te va a aceptar de nuevo. Yo no sé si usted puede ver todo el escenario, pero yo no sé. Estoy tratando de transportarlo a usted allá. ¿Y sabes qué? Yo me imagino cuando ya Filemón, mire, Onésimo tenía varias decisiones. Él podía agarrar la carta y en el camino decir, ¿sabes qué? Muy bien, Pablo. Y botarla. Es una decisión personal, hermano, que tenemos que tomar. Cuando nosotros cometemos un error, cuando ofendemos a un hermano, cuando ofendemos al Señor, tenemos la decisión nosotros. O seguimos así, o nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Este hombre no solamente se arrepintió, sino que aceptó al Señor. Y ya las cosas viejas pasaron, y ahora vemos aquí a un Onésimo que realmente es útil. Es una nueva criatura en Cristo Jesús, de acuerdo a como nos dice el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto me agarra la carta y va de regreso. Se dice que de Colosa hacia Roma habían como unos 1200 kilómetros por ahí. Yo no sé cómo llegó, me imagino que un barco, no sé. Pero este hombre volvió de nuevo. Imagínense ahora a Filemón sentado en su porch, o mejor dicho, en su galería o allí mirando su campo, y la esposa Apia, que está ahí, le dice, hey, Filemón ve como que viene algo de lejos, ¿verdad? Y dice, Apia, vete a chequear a ver si viene alguien para allá, porque veo como que hay algo. Y yo me imagino que la esposa va y le dice, sí, viene alguien. Ay, Filemón, ¿a que tú no sabes quién viene ahí? Y dice Filemón, ¿quién es quien viene ahí? Nada más y nada menos, Filemón, que Onésimo. Imagínense cómo se puso Filemón. Recuérdense, Filemón está dolorido. Filemón se siente ofendido. Filemón se siente maltratado. Su esclavo de confianza le ha quedado mal. Yo imagino a Filemón cuando ve que viene Onésimo y dice, ¿qué viene este hombre a buscar para acá? Yo imagino todo lo que fue por la mente. No sé lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, ¿cuántas cosas pasan por nuestra mente? Ay, si el Señor te agarra y te explota. Ay, pero cuántas ganas tengo de... Ay, pero ay, y eso no es lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Pero recuérdense que el Señor tiene todo eso computarizado. Todo lo que está ahí, un día se va a revelar todo. Mire, llega este hombre donde Filemón y le entrega la carta. Y allí entonces comienza Filemón a leer la carta. Y ahora nosotros estamos leyendo lo que Filemón tenía en el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. Es verdad, sí, te fue inútil, te ofendió, te robó. Pablo dice, mira, Filemón, yo sé que él te falló. Él te fue inútil, dice Pablo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Todavía Filemón como que no entiende lo que está pasando, porque todavía no le dice cuál es el gran problema. O sea, Pablo todavía no lo está explicando. Pablo dice, mira, aquel que te robó, o que te hizo lo que te hizo, es verdad, no sirve para nada, ¿verdad? Cometió el error. Pero déjame decirte ahora es alguien que es de gran valor para ti y para mí. Hermano, verdaderamente, cuando el Señor transforma los corazones de las personas, hermano, y vemos la transformación de esas personas, mira, esas personas deben de ser de gran valor para nosotros. Así como son para el Señor, deben de ser para nosotros. Quizá para Filemón en ese momento ya Onésimo no tenía ningún valor, porque cometió el error. ¿Cuántas veces podemos ver hermanos que nos ofenden o nosotros ofendemos a alguien y después quizás decimos, no, esa persona para mí, lamentablemente? ¿Sabes que el Señor en esta noche nos llama a decir, sabes que no es así? No podemos actuar así. Tenemos que perdonar y tenemos que amar al hermano como Cristo lo ama. Y dice el versículo 2 entonces, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire algo interesante aquí. ¿Por qué Pablo le envía para atrás? Bueno, Pablo le envía porque Pablo sabe que Onésimo le pertenecía legalmente a Filemón. Era el deber de Pablo de enviarlo. Pablo tenía que enviarlo. Y aparte de eso, Pablo sabe que había un problema. Pablo quiere restaurar. Por eso es que Pablo, yo le dije ahorita, vamos, la intercesión. Pablo intercede por Onésimo. Qué interesante que cuando usted y yo andábamos perdidos sin Cristo, sin esperanza, ¿verdad? Totalmente separados de Dios, como dice el libro de Romanos, que estábamos allí muertos en nuestros delitos y pecados y que teníamos, ¿qué? La paga era la muerte. Dios tuvo que enviar a Jesucristo, ¿no?
Jesucristo entonces tuvo que interceder por nosotros, entregándose en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Él tuvo que abogar por nosotros. Él tuvo que entregar su vida en la cruz, hermano, para que nosotros tuviésemos ahora el perdón de nuestros pecados. Y ahora pudiese el Señor mirarnos nosotros y no mirar nuestros pecados. Pablo está haciendo ese papel allí. Pablo está diciendo, mira, Onésimo, tú fallaste, pero te arrepentiste, ahora tú eres un creyente, tú eres alguien que eres salvo por la sangre del Señor. Tú necesitas te necesitas resolver tus problemas. Tienes que ir a donde Filemón y resolver este problema con él. Dice así, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. Miren, Pablo está aquí yendo ahora directamente al corazón de Filemón. Está yendo a lo que tiene que ver con el sentimiento. Está yendo a lo que tiene que ver con prácticamente cómo nosotros nos conducimos. Recuérdense que nosotros tenemos lo que se llama los sentimientos, ¿verdad? Nuestra mente comienza a veces a pensar y muchas veces hasta nos manipula a nosotros porque nos dejamos guiar de nuestros sentimientos y cometemos a veces hasta errores. Y actuamos de maneras que no deberíamos. Pero Pablo está yendo al corazón de este hombre, a la mente de este hombre. Y le dice así mismo, recíbele como a mí mismo. Imagínense, Pablo, ¿cómo no iba a recibir Filemón a Pablo? ¿Qué cosa no le iba a dar a este hombre? Seguro le iba a dar la mejor cama, la mejor habitación. Imagínense, está hablando del apóstol Pablo y de su padre en la fe. No es realmente así lo que quizá usted y yo pensaríamos. Si el Señor viniese a su casa, ¿qué usted le daría al Señor? Pues entonces a ese hermano que le ha causado mal, eso es lo que el Señor le dice a usted. De la manera en que usted me recibiría a mí, entonces recibe a ese hermano. Quizás te falló, sí, pero mira, yo te lo envío. Ese hermano se ha arrepentido, ha pedido perdón al Señor. Es una nueva criatura esa persona. Perdónalo en el Señor. Recíbelo como a mí mismo. Pablo está yendo directamente al corazón de Filemón. Fíjese, viene trabajando directamente desde el principio. Está como preparando la plataforma hasta lo que viene ahora. Ahora Filemón tiene que trabajar con algo interesante que usted y yo seguro estamos batallando ahora mismo. Yo no sé en esta noche cuáles de ustedes o cuántos de nosotros tenemos problemas con algún hermano en esta noche. Yo no sé cuántos de nosotros quizás estamos disgustados con unos hijos, que estamos disgustados con... No sé. Pero yo quiero decirle en esta noche que tenemos nosotros que perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y lo vamos a llegar a ver aquí en este libro. Mire, este libro es glorioso. Mire, dice, versículo 13. Yo quisiera retenerlo. Pablo, mira, tenía un anhelo de retenerlo. Recuérdense, Pablo está en la prisión. A Pablo, los que estaban con él, lo ayudaban. Aquellos que estaban libres, le llevaban quizá comida, le llevaban quizá los pergaminos para que escribiese, le llevaban agua y estaban con él. Todas esas cosas. Necesitaba la ayuda. Pablo dice aquí, yo quisiera retenerlo conmigo. O sea, Pablo quería, necesitaba la ayuda. Y dice, para que en lugar tuyo, o sea, en vez de que tú estés aquí, Filemón, ayudándome a mí, entonces me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces Pablo dice, mira, Filemón, en vez de que tú estés aquí, me hubiera gustado que él se quedase para que en tu lugar él me ayudase a trabajar, a predicar la palabra de Dios. ¿Ya usted ve la causa por la cual Pablo estaba en la cárcel? Predicar la palabra de Dios. Pablo no estaba ahí simplemente porque el rey lo puso ahí, porque aquellos romanos, los soldados los pusieron ahí, o porque quizás aquellos judíos que odiaban al Señor y que no querían saber nada del Señor, aquellos fariseos falsos, lo metieron en la cárcel. No, él estaba ahí porque el Señor lo puso ahí para predicar su palabra y salvar las almas que estaban ahí. Y Pablo le está diciendo a Filemón, me hubiera gustado, mira hasta dónde llegó el punto que el apóstol quería quedarse con Onésimo. Cuánto amor tenía el apóstol Pablo y qué cambio hizo Dios en el corazón de este hombre. Pero para nada quise hacer sin tu consentimiento. Ahí está el asunto. Yo me hubiera gustado quedarme con él, pero no puedo hacerlo, no es lo correcto. Pablo dice a él, yo sé que eres tú esclavo, a ti te pertenece, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está diciendo, hey, mira, si él tiene que quedarse aquí o volver conmigo, tiene que ser que realmente tú lo apruebes. Tiene que ser que tú realmente digas, está bien, te puedes quedar allá, vete, no hay problema. Pero yo no quiero que tú lo hagas como si fuera una necesidad. No, yo quiero que sea algo que salga de tu corazón. Y la otra versión dice, pero no quiero hacer nada que tú
no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado. Pablo quería la aprobación. Si Onésimo ha de quedarse conmigo, tú eres su amo, tú debes de aprobarlo, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Esto no es por obligación, sino es por tu propia voluntad. El versículo 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti. Quiero aclarar algo aquí en este versículo. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. El versículo no está diciendo que Pablo está de acuerdo con lo que Onésimo había hecho. Tú seguro lo trataste mal, él te hizo daño, se fue, bien hecho lo que hizo, y ahora mira cómo va. Pablo en ningún momento está aquí apoyando de que lo que Onésimo hizo estaba bien. Más bien Pablo está diciendo: mira, todo lo que ha pasado en esta situación ha sido con un propósito que Dios ha tenido. En otras palabras, él se apartó de ti por un tiempo, pero mira, Dios tenía un propósito con este hombre. Lo voy a leer en otra versión para que entendamos más o menos un poquito. Dice el versículo 15: tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre. O sea, Onésimo cometió ese error, pero Dios tenía un propósito con él. Y Pablo dice a Filemón: para que le recibieses para siempre. ¿Qué iba a hacer que Filemón realmente tomase la decisión de recibir a Onésimo y quedarse con él para siempre? ¿Por qué tenía que hacerlo? O sea, ¿en qué se iba a basar la decisión de Filemón de quedarse con Onésimo? Él pudo decirle que no y mandarlo a la cárcel. Versículo 16 dice: no ya como esclavo. Y esto es algo interesante aquí. Recuérdense, Onésimo era un esclavo, pero ahora Pablo le dice, él va para atrás, pero ya no es para que lo reciba como esclavo. ¿Cómo? Pero si le pertenece a Filemón, ¿cómo que no lo va a recibir como esclavo? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Filemón aquí? Bueno, el versículo te viene diciendo ahí: sino como más que esclavo, como hermano amado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted y yo no teníamos ninguna relación con Dios. ¿O tenía usted una relación con Dios? Dice que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en Cristo nosotros hemos vuelto a tener esa relación que una vez teníamos. Y ahora somos nosotros hijos de Dios. Ya no somos sus enemigos. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, Pablo le dice aquí a Filemón: mira, yo te lo voy a mandar, no para que lo reciba como esclavo, sino aún más que esclavo. Esto es un desafío que le está diciendo a Filemón aquí. Yo sé que te ofendió, pero ahora lo que este hombre es en Cristo tiene que ir por encima de las consecuencias y las cosas que te ha causado. Y esto es difícil para nosotros, hermanos, porque ¿qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a hacer la situación que alguien nos ofende a nosotros, nos causó un gran mal? Pero este es un hombre, una mujer de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a actuar? ¿Qué justicia vamos a utilizar? ¿Utilizaremos nuestra propia justicia? ¿Actuaremos de nuestra propia manera? ¿O vamos realmente a usar la justicia del Señor? ¿Vamos realmente a valorar más el amor del Señor en ese hermano que quizá la situación o lo que ese hermano me causó o esa persona me causó? Puede ser una persona también, puede ser un hijo suyo que le haya causado algo. Puede ser una persona de afuera que quizás le hizo algo que a usted no le agradaba y usted se siente bien mal, pero nosotros estamos llamados a perdonar. Y ahora Pablo dice aquí que lo reciba aún más que un esclavo, como tu propio, dice, como hermano amado. Oiga, ya no es ese esclavo que tú tenías ahí, Filemón. Este es un hijo del Señor, es tu hermano en la fe, el amor ágape. Ese es un hermano que Dios murió, el Señor murió por él. Pero recuérdense, Filemón estaba también en la misma situación. Filemón era uno que no tenía el Señor. Y yo me imagino Filemón pensando en su vida antigua
y cómo el Señor lo rescató a través del apóstol Pablo. Y cómo Dios lo transformó a él. Y yo me imagino allí el contraste que Filemón está haciendo. Pero si Dios pudo hacer eso conmigo, también lo puede hacer con Onésimo. Y ahora Pablo está diciendo, no lo trate como un esclavo ya. A pesar quizás de los privilegios que ya tenía, trátalo ahora como un hermano, lavado por la sangre del Señor. No sé, esto es interesante. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Porque van a venir situaciones en nuestras vidas, hermano. O yo no sé qué personas allá afuera quizás han causado daño en nosotros. Y el Señor quizás va a tocar sus corazones y van a venir al Señor. Y Dios va a transformar sus corazones. Y ahora el Señor va a hablar a nosotros, a nuestras vidas. Esa persona es una nueva criatura ahora en Cristo. ¿Cargaremos la misma carga que teníamos antes? ¿O perdonaremos a esa persona? ¿Amaremos a esa persona como el Señor lo ama? Y puede ser que nosotros estemos viviendo una situación así. En este caso, Filemón, Onésimo, tomó la mejor decisión, que fue aceptar al Señor. Y se arrepintió, porque también debe haber una acción de aquel que ofende. Porque el problema aquí está muchas veces que, ok, tú eres creyente, tienes que perdonar. Sí, pero entonces el ofendor, ¿qué vamos a hacer con ese aquel que ofende? Entonces, si usted es una persona que ofende, usted también está llamado a pedir perdón delante del Señor y también a reconciliarse con la persona que usted ofendió. Porque tiene que haber una acción también del otro. ¿O usted cree que simplemente, ok, él es cristiano, tiene que perdonarme? No, usted también está llamado a pedir perdón al Señor y a la persona que usted ofendió. Y nosotros entonces, como somos los que nos ofendieron, los ofendidos, ¿verdad? Entonces estamos llamados a lo que usted verá lo que va a decir aquí. Dice, no ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 16 dice, ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. En otra versión, yo lo quiero mucho, pero tú sabes quererlo todavía más. Pablo dice, tú debes de amarlo más que yo, porque era tu esclavo, vivía contigo, tú eras su amo, tú conoces más de Filemón, de Onésimo que yo. Y dice, pero tú debes quererlo todavía más, no solamente humanamente hablando, sino también como hermano en el Señor. ¡Wow! Esto es terrible, esto es tremendo. No solamente como humano, yo te quiero como humano, no, pero si ese hermano te ofendió, no solamente te va a perdonarlo porque quizás es parte de no, como humanamente tenemos que perdonarlo, sí, no, tiene que perdonarlo porque también es hijo del Señor y es tu hermano en el Señor. No, porque yo sé que eso está bien hacerlo. Se ve bien en mí que yo le pida perdón, que yo lo perdone. Yo lo perdono, pero no olvido, eso no es lo que nosotros decimos. Yo no sé si fuese lo que el Señor dijo cuando estaba en la cruz. Perdónalo, pero yo no voy a olvidar lo que me hicieron. Eso fue lo que el Señor dijo, me imagino. El Señor en ningún momento dijo eso. Mire, la palabra perdón significa lo siguiente: disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. No es disculpar a alguien o perdonar a alguien y seguir con el rencor ahí. Eso es lo que siempre nosotros escuchamos y quizás lo que vivimos nosotros. Quizá ahora mismo usted esté aquí, que alguien lo ofendió y usted se arregló con esa persona y usted todavía sigue con el remordimiento. Si es así, pídale perdón al Señor, porque mañana ni siquiera va a poder dar la ofrenda hasta que usted no se ponga de acuerdo con ese hermano o esa hermana o su esposa. Es más, o aún sus hijos, aunque no sean creyentes. Tenemos que pedir perdón y hacerlo por el amor del Señor. Dice, la palabra griega que traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. Oiga, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Eso es difícil. Imagínense que una gente le debe a usted $1 millón. Usted va a decir, déjelo así. Dios mío. Dios tenga misericordia. Esto del perdonar es prácticamente cancelarlo todo y comenzar nuevo como que nada pasó. Y allí no es de que yo te perdono y después, mira, ¿te acuerdas? Yo me recuerdo hace como 2 años que tú... Y eso puede estar, hermano, allí.
Pablo está diciendo a Filemón, mira, no es así que tú vas a actuar. Eso no es lo que el Señor te llama. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo aquel que nos debe, nos ofende. Lucas 11:4. De igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Mateo 18, de 23 al 35. Esa historia que está ahí. Entonces, Pablo está aquí hablándole a Filemón sobre esta situación. ¿Qué va a hacer Filemón ahora? Filemón, ya este hombre era un esclavo, ahora es tu hermano en la fe. Pero mire, no se queda todo ahí. Mire, van a haber decisiones difíciles que vamos a tener que tomar nosotros en nuestra vida como creyentes. Y lo vamos a tener que tomar aunque nos duela por amor al Señor. Mire lo que Pablo le va a retar ahora a usted y a mí en esta noche, como lo retó a Filemón. Y por eso que en esta noche, mi deseo, ¿verdad?, en esta parte final de este libro es que podamos no solamente vivir, pero también aplicar el perdón como el Señor lo aplicó en nosotros. Yo no sé si usted le debe algo a Dios, pero dice la palabra de Dios y me dice a mí que ya Dios no mira mis deudas, sino que mira a Jesucristo en mí. Y mire que si Dios mirara mi deuda, yo estuviera desaparecido ahora mismo. Porque a Dios le debemos todo nosotros. Somos malos y pecadores. Usted y yo deberíamos estar ahora mismo ardiendo en el mismo, y los jóvenes que están aquí también, todos deberíamos estar ardiendo en el mismo infierno. Pero el Señor canceló nuestras deudas. Cuando Él murió allí en la cruz y nosotros aceptamos el sacrificio y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si usted no ha pasado por ahí todavía, entonces usted necesita resolver su deuda con el Señor en esta noche, para que el Señor perdone todos sus pecados y usted reciba perdón de sus pecados y salvación de su alma. Mire, el perdonar no significa, lo primero, mire, aprobar la ofensa. Cuando usted perdona no significa, ok, yo apruebo que usted me hizo mal y todo está bien. Eso no es lo que significa. La Biblia condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. Isaías 5:20. O sea, hay personas que piensan como que el perdonar es, ok, usted me ofendió y yo lo acepto y punto. Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. Eso no significa tampoco perdonar. Oh, no, él me ofendió, yo lo reconozco, sí, está bien, dejémoslo ahí. Eso no significa perdonar. Dios le perdonó al rey David sus graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias. Además, Dios hizo que los pecados de David se pusieran por escrito para que se conocieran que ahora usted y yo lo supiéramos. Segunda de Samuel 12, del 9 al 13. El hecho de que usted cometa un error con alguien no significa que las cosas se van a quedar así. Que ahora yo tengo que decir, ok, usted me falló, usted me perdonó, usted me ofendió y ya. Ahora, perdonar no significa dejar que los demás también se aprovechen de uno. No pasa muchas veces eso. La gente que se quieren aprovechar de uno. Supongamos que le preste dinero a alguien, ¿verdad? Pero él lo malgasta. Es una historia que estaba leyendo yo, muy interesante. Así que no puede devolverle como se había comprometido a hacer. La persona le dijo que si iba a pagar a usted, no puede pagarle. Él se siente mal y nos pide perdón. Ay, mire, yo no puedo pagarle, perdóneme. Nosotros podríamos decidir perdonarlo o decir, o por lo menos decir, bueno, mira, no te vamos a guardar ningún resentimiento, ¿verdad? Podemos decir eso. Ni echarle en cara siempre lo que ha hecho. Eso podemos decir nosotros. Quizás hasta pudiéramos cancelarle la deuda por completo. Sin embargo, eso no significa que tenemos que estar dispuestos a prestarle más dinero en el futuro. O sea, el hecho de que usted me ofendió a mí, eso no significa que usted va a poder continuar ofendiéndome y usándome a mí y haciendo lo que usted quiera conmigo. Prácticamente eso es lo que dice aquí. Hay personas que el perdón no significa dejarse chantajear. O sea, ok, usted me ofendió, yo lo perdono, pero eso no significa ahora que esa persona puede continuar como haciendo lo mismo con usted.
Vayamos al versículo 16 para terminarlo. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Una vez más, el apóstol Pablo apela al Señor. Mira, Filemón, yo sé que te ofendió, pero yo sé que Él es de gran utilidad para ti, porque tú lo conoces más. Era bien útil para ti, ahora va a ser más útil para ti. Y ahí le menciona entonces, y de ahí le menciona en el versículo 16, tanto en la carne como en el Señor. O sea, no lo haga solamente humanamente hablando, sino también hazlo espiritualmente. Y eso es lo que pasa, hermano. Tenemos que perdonar también como el Señor nos perdonó a nosotros. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Una vez más, el apóstol Pablo le dice, mira, si tú me confías a mí, si tú me amas a mí, si tú pues me tienes por hermano en la fe, pues entonces recíbelo y trátalo como tú me tratarías a mí. Darle todo lo que tú le vas a dar a él. Trátalo como que fuera yo que estuviese ahí. Acéptalo. Y esto es difícil, de verdad. Recibir a alguien que te ha ofendido para atrás y tratarlo como si fuera el Señor. ¿O haría usted eso? Para nosotros hacer eso tenemos que estar revestidos del Señor verdaderamente. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que vivir para el Señor. Y esto no es nada fácil en nosotros, porque recuérdense que estamos bombardeados por la carne y por el espíritu. Y entre estos dos se paran matando. Y aquí la carne quiere que hagamos todas las cosas que agradan a Dios. Estaremos compartiendo con los jóvenes algo similar mañana. Pero es así. Es así. Es difícil, humanamente hablando. Oh, me ofendió y ahora tengo que seguir amándolo y perdonando sus deudas y tratándolo igual. O mejor todavía, por amor al Señor. Pero Pablo le va a decir algo similar a Filemón. Sigan observando conmigo. Mira lo que dice el versículo 18. Y este versículo es el versículo clave en este asunto. En todo este pasaje. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ay, yo no sé, pero un preso, ¿qué dinero tiene un preso para pagar? ¿Qué dinero tiene un preso? Si el preso siempre, cuando tú vas a la cárcel, lo que están pidiendo $1 para que tú le des. Porque están pasando calamidades. En verdad, Pablo no está hablando de una manera económica aquí, hermano. Pablo, el hombre está preso. Aunque quizá le llevaban algo para que se mantuviera en la cárcel, no sé. Pablo está allí apelando una vez más y lo va a decir a continuación. Pablo dice, mira, Filemón, si Onésimo te causó algún daño, si en algo te falló, mira ahora, véalo usted de parte del Señor. Hijos míos, si alguno de estos hermanos, ¿verdad? Si algún hermano en medio de ustedes, en medio de mi pueblo, te ha ofendido, ponlo a mi cuenta. Yo no sé, mire, yo no sé. Esto para mí es algo bien difícil. Si usted es de aquellos que realmente tiene ese gran amor del Señor a tal punto de que alguien le causa tanto dolor y tanto daño dentro del medio del pueblo del Señor, y usted puede perdonar con ese amor del Señor y ponerlo a la cuenta del Señor, así como con tanto amor y como que no es un gran problema, felicidades, de verdad. De verdad que esto solamente se puede hacer cuando realmente estamos llenos del Señor, cuando realmente entendemos quién el Señor es, cuando también tenemos una gran convicción de lo que el Señor es, de lo que el Señor hizo por nosotros. Porque mire, si no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, no vamos a aplicar esta parte de nuestra vida. Mira, Dios puso la deuda nuestra en su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, Padre, ellos te deben tanto que merecen ir al infierno. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Yo voy a ir y yo voy a pagar sus deudas. Su deuda yo la voy a pagar. Y usted sabe cómo el Señor la pagó, ¿verdad? Como el peor de los malhechores, crucificado en una cruz allí. Entregó su vida por nosotros. Y Pablo le dice ahora a Filemón, mira Filemón, si él te ofendió, te debe algo, te causó tanto mal, ponlo a mi cuenta. En esta noche el Señor nos dice a nosotros, hermano, que si a un hermano le ha ofendido a usted, y usted está resentido por ese hermano, póngalo a la cuenta del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no lo pone a la cuenta del Señor,
las decisiones que va a tomar, las acciones, va a hacer cosas que no van a agradar al Señor. Nada bueno viene de un corazón que está herido. De un corazón que está amargado, nada bueno va a salir. De un corazón que está dirigido por lo carnal, nada bueno va a salir. Pero un corazón que está dirigido por el amor del Señor, ¿sabes qué va a hacer? Va a actuar con el Señor. Y allí entonces, todo lo que tiene que ver con estos frutos del Espíritu, el amor, bondad, paciencia, benignidad, ahí va a comenzar a fluir todo eso. Y verdaderamente vamos a mostrar entonces quiénes somos, que somos verdaderamente hijos de Dios. Y Pablo apela a eso. Ponlo a mi cuenta. Y pero Filimón, Pablo, pero tú no tenés ni siquiera con qué caerte. ¿Muerto, mijo? Pero él no estaba llevándolo a esa manera. Él no está hablando de eso. Filimón se está yendo al espiritual. Él sabe lo que Pablo está diciendo. Porque él sabe que Pablo no le puede pagar. Pero mira lo que Pablo le dice en el versículo que continúa. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Una vez más, confirmamos que el apóstol Pablo escribió esta carta. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Y dice, por no decirte, aquí viene la parte ahora, por no decirte que aún tú mismo te me debes, también, ahora entiendo el asunto. O sea, Pablo dice, mira, Filimón, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta, pero déjame decirte lo siguiente, si yo tengo que pagarte algo a ti, no olvides que tú también te me debes a mí. ¿A qué Pablo está diciendo a él? ¿Qué Pablo está refiriendo? Filimón era un hombre perdido también. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para rescatarlo. Por lo tanto, antes de ir al infierno, el Señor lo rescató. Y ahora Filimón le debe prácticamente todo eso al apóstol Pablo. Claro, para gloria y honra del Señor. Yo sé que Pablo no estaba buscando su gloria. Pero Pablo dice a él, mira, no te olvides que tú también te me debes a mí. Tú me debes a mí también. Dios me utilizó a mí para que tú vengas, tú seas rescatado del mismo infierno y tenga ahora perdón de tus pecados y salvación de tu alma. Imagínese, hermano, son palabras que quizás sean fuertes, pero son palabras gloriosas. Son palabras que nos llevan a nosotros a pensar de que no podemos tomar acciones basadas en nuestros propios sentimientos, sino basadas en la palabra del Señor y pensando en Jesucristo. Y eso vamos a vivirlo muchas veces en nuestras vidas. Sea en la iglesia, sea de una manera personal con un hermano afuera, no sé, cualquier cosa que pase en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas. Van a haber situaciones difíciles donde vamos a tener que pensar en el Señor, porque de lo contrario vamos a cometer errores grandes. Filimón pudo quizás decir, mira, Onésimo, lamentablemente no te acepto. Usted va a pagar por lo que hizo. Y lo podía mandar a matar. Imagínense grave error. O podía decir, no quiero saber nada de ti. ¿Qué testimonio iba a dar ese hombre? ¿Qué imagen de Jesucristo iba a mostrar Filimón si actuaba de esa manera? Pero Pablo está diciendo a él, piensa en el Señor Jesucristo, Filimón. Dice aquí, versículo 20, sí, hermano, otra vez, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Recuérdense en el versículo 7 que hablábamos. Dice allí que Pablo se gozaba y era consolado por lo que escuchaba del amor y la fe. Dice, no solamente yo, sino los que están conmigo se gozan del amor que tú tienes y nos consolamos. Y mira otra vez la misma palabra. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor. Y mira las palabras que usa, igual que el versículo 7. Conforta mi corazón en el Señor. Yo no sé, pero qué maravilla. Cuántas palabras gloriosas usa el apóstol Pablo aquí. Mira, Filimón, hazlo por el amor de Dios. Yo estoy preso aquí, pero mira, eso confortará mi alma, traerá gozo a mi vida. Sí, hermano, te pido este favor por el amor del Señor. Consuela mi corazón como hermano en Cristo, dice él en otra versión. Esta actitud de Filimón, verdaderamente como las actitudes anteriores, iba a traer gozo a Pablo y a los demás. Te he escrito confiando en tu obediencia. Mire, Pablo sabía, aunque no se dice en el resto del libro qué decisión tomó Filimón. Yo estoy convencido, y Pablo estaba convencido, de que Filimón iba a obedecer la palabra de Dios. Este hombre era un hombre de Dios. Pablo ya describió el carácter de Filimón. Sabía que este hombre iba a actuar de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que había sido enseñado,
¿Cómo actuaría usted, hermano? ¿Qué cosas es lo que nos hacen a nosotros tomar decisiones en nuestra vida? Cuando tenemos un problema así como este, ¿qué nosotros actuamos? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Cuáles son nuestros parámetros? ¿Cuál es nuestro guía para tomar decisiones? Debería ser la palabra del Señor, ¿sí o no? Pocas veces lo hacemos, quizás, no sé usted. Yo muchas veces ni siquiera lo hago. Pienso quizás que el hermano me ofendió y que me siento mal. No quiero verlo, no quiero hablar con esa persona. Ni siquiera me llame. No voy a coger el teléfono, es más, te voy a poner bloqueado. Eso no es lo que hacemos nosotros muchas veces. Ahí no está el Señor, hermano. Ahí no está el Señor. Pongámonos en la cuenta del Señor, hermano. Y amemos a ese hermano como Cristo lo ama. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón aquí. Y aquí le dice, que tenga yo provecho en ti, en el Señor. Wow. Y que conforte su alma, que conforte su corazón. Pablo estaba preso. Y Pablo sabía que eso iba a traer gran gozo a su vida. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Oiga bien, cuánta confianza tenía el apóstol Pablo de que Filemón era un hombre de Dios que iba a hacer no solamente lo que Pablo le decía, sino que se iba a ir más. Hermano, Dios espera más de nosotros. Dios no solamente espera que digamos, hermano, yo te perdono, sino que vayamos y amemos al hermano y le mostremos aún más amor de lo que teníamos antes. Que trabajemos juntos, que vivamos juntos para gloria y honra del Señor. Hermano, tenemos que hacer más por el Señor. No solamente bastan las palabras, tenemos que hacerlo en hecho también. Y por eso en esta noche, yo no sé la situación suya, si usted está, no sé, yo no sé, hermano, por si en esta noche usted tiene algún problema con algún hermano, póngalo a la cuenta del Señor. Póngase a cuenta con ese hermano y ponga eso a la cuenta del Señor. No guarde rencor en su corazón. Pídale perdón al Señor en esta noche y vaya donde ese hermano. Si usted lo ofendió y aún si el hermano lo ofendió, y hable y póngase a cuenta con ese hermano. Y póngalo a la cuenta del Señor porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya nosotros no le debemos más a Dios. El Señor pagó por nosotros. Y es lo que Pablo quiere que Filemón entienda. Deja tu orgullo a un lado. Sí, yo sé que humanamente duele, pero deja eso a un lado, Filemón. No actúes así. Actúas como el Señor te llama. Actúa como el Señor demanda de ti. Y en la parte final de estos versículos, ya prácticamente Pablo allí está hablando de que tenía un deseo de visitarle a ellos. Y le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones sea concedido. Pablo anhelaba verlo y Pablo está allí motivando a ellos para que ellos vayan y continúen en oración delante del Señor para que Pablo salga de la cárcel y pueda visitarlo. Verdaderamente, hermano, el Señor es maravilloso. El Señor es glorioso. Dice allí, por ejemplo, en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14. Dice allí en el libro de Colosenses, mire, Colosenses, Efesios, estos son temas que son similares. Ahí Pablo enfatiza sobre el perdón. Una vez más en Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pablo sigue clamando y diciéndole, tienes que perdonar como el Señor nos perdonó. Si no perdonas, el Señor no te va a perdonar. En esta noche, hermano, verdaderamente ese sería el punto de toda esta prédica. No solamente ver a un hombre que ofendió, sino también ver lo que tiene que ver la parte del perdón. Pero también ven a nosotros mismos reflejados en una vida de Onésimo. Aquel que estaba apartado del Señor. Aquel que estaba huyendo del Señor. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido rescatados por la palabra. Escuchamos la palabra un día y el Señor nos rescató a nosotros. Y gloria sea al nombre del Señor. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Y yo me imagino lo glorioso que fue para Filemón poder ver todo esto y poder mirar a Jesucristo en toda esa obra que había hecho en Onésimo y en aquella decisión que tenía que tomar.
Yo imagino lo glorioso que fue ahora ver a Onésimo allí sirviendo, no solamente como aquel esclavo, sino ahora también como el pueblo de Dios, alabando al Señor junto, ¿no? Qué glorioso es eso. Qué glorioso es eso. Y dice allí ya por último, el versículo 23, ya los saludos. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de prisioneros, por Cristo Jesús. Oiga, también preso, ¿por la qué? Por Jesucristo. No solamente era el apóstol Pablo, habían otros hermanos que estaban allí, también en la misma situación, por Jesucristo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Que el Señor verdaderamente, hermano, derrame su gracia y su bendición en nosotros y que podamos aplicar su palabra en nuestras vidas. En la primera sección habíamos hablado, hermano, de las características. Ojalá que las características de Filemón, hermano, puedan ayudar a nosotros también a tener características que puedan ser transmitidas a otros, que la gente pueda ver a Jesucristo en nuestra vida y que ese testimonio se expanda a los demás que están allá afuera y que traiga también gozo y esperanza y consolación a aquellos hermanos que quizás están a distante. Cuando saben de los hermanos que están en Providence, cuando saben de usted, que traiga gozo y alegría, en vez de traer tristeza de que ese hermano quizás no anda de acuerdo a la voluntad del Señor, se apartó del Señor. Y ojalá también que el Señor nos ayude a nosotros también a perdonar. Que el Señor nos ayude a perdonar, hermano. Un corazón que no perdona es un corazón que está totalmente, hermano, mire, angustiado, herido, enfermo. El Señor quiere limpiar nuestro corazón. Dejemos que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida y nos limpie, para que podamos ser verdaderamente hombres de Dios, que transmitamos a Jesucristo en nuestra vida. Que en esta noche, hermano, yo espero que el Señor haya hablado en su corazón como me habló a mí a través de este libro, y que ojalá podamos salir de aquí y poner en práctica la palabra del Señor. Que no, miren, si ustedes los hermanos que no hablan mucho, está bien, pero practiquemos la palabra del Señor. Que vivamos la palabra del Señor. Que no tomamos a cuenta lo que quizá la ofensa que el hermano nos hizo. Que a veces nos miran y ya por eso nos ofendemos. No se nos puede mirar, no se nos puede decir nada. No, porque los ancianos no nos pueden decir nada, porque no, y si nos enojamos, si no venimos a la iglesia y nos ponemos ahí como un niño rebelde, tremendo. Y el hermano, ¿dónde está? No, está allí en su casa enojado porque le dijeron que no tenía que brincar en el púlpito, o que no podía estar voceando en la iglesia, y se enojó. Que no seamos así, hermano. No seamos rencoristas, hermano. Más bien que miremos a Jesucristo y perdonemos, hermano. Pidamos perdón a los que hagamos ofendido, pero también perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Y lo hagamos en el amor del Señor. Así que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Y recordar una vez más a los jóvenes, mañana a las 6 nos juntamos en la iglesia. Por favor, joven, venga, invita a sus amigos. Llegue a tiempo para que también se pueda gozar junto con nosotros y pueda participar también de todas las bendiciones que el Señor nos estará dando en el día de mañana. No solamente a los jóvenes, también a los hermanos que se consideren jóvenes, también están invitados al servicio de los jóvenes mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia. Señor, gracias por esta corta, oh Señor, carta del apóstol Pablo hacia Filemón. Padre, cuántas gran verdades, cuántos principios hay en esta carta, Señor. Perdónanos porque en realidad a veces la leemos y entendemos, pero muchas veces, Señor, no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser hermanos que mostremos el amor, oh Señor, el amor que te tenemos a ti, lo mostremos a nuestros hermanos, Señor, a los santos, al pueblo de Dios. Padre, que también nuestra vida sea una vida reflejada. Oh Señor, que el mundo pueda ver a Jesucristo en nosotros y pueda dar testimonio. Padre, que también nuestra vida pueda traer gozo y consolación a los demás. Oh Señor, perdónanos porque muchas veces lo que traemos es amargura. Lo que traemos, Señor, a veces es hasta blasfemia, Señor, porque la gente habla tan mal a veces de ti por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Pero también, Señor, que tú nos ayudes también, Señor, a poder perdonar las ofensas. Oh mi Dios, cuánto carecemos, Señor, de perdonar como Cristo nos ha perdonado. Padre, que podamos poner cualquier ofensa,
cualquier problema, Señor, ponerlo a la cuenta de Jesucristo. Que miremos a Jesucristo, Señor, en esa persona, en ese hermano, y que podamos perdonar. Cuán bueno es perdonar, Señor. Oh, mi Dios, porque tú nos perdonas. Oh, Señor, y también nuestras oraciones también, Señor, son escuchadas. Oh, Padre, gracias en esta noche. Bendice a cada hermano presente, a todos aquellos que nos sintonizaron. Oh, mi Dios, y en el nombre de Jesucristo, Señor, mi oración es, Padre, que tu palabra trabaje en nuestros corazones y que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Una vez más, muchas gracias. Despídenos y llévanos en bien a nuestros respectivos hogares. Favor que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.